Nos vemos nuevamente, amigos. Pues bien, vamos a continuar conociendo qué otros elementos tiene un poema. Ahora hablemos del aspecto literal y metafórico. Pero, ¿qué significan esas dos palabras para un poema? Vamos a ver. El sentido literal en un poema se usa cuando nosotros describimos a una persona u objeto. Por ejemplo, cuando hablamos de su aspecto físico, como sus ojos, cabello, manos, piernas, su forma, si es redondo, cuadrado, chico, grande, etc. O si hablamos de su carácter o forma de ser, si es amable, cariñoso, responsable, gruñón, etc. No obstante, la verdadera diferencia de un sentido literal es que se usa para decir algo de manera clara y que no dé lugar a otros significados o interpretaciones, es decir, hablar de manera precisa. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: las hojas de la milpa son de color verde y las mazorcas tienen tonos amarillos. Si nos damos cuenta, estamos haciendo una descripción de una planta y la estamos haciendo de forma clara y directa. Es decir, no ponemos más palabras, simplemente el color de las hojas de la milpa y de la mazorca. Ahora veamos el sentido metafórico. Este dice así: se usa cuando nosotros describimos a una persona u objeto. Por ejemplo, cuando hablamos de su aspecto físico, como ya mencionamos, o su carácter o forma de ser. No obstante, la verdadera diferencia está en que se utiliza para sugerir comparaciones y sustituciones que sean extrañas, novedosas y provocan emoción o sorpresa. Veamos el ejemplo parecido de hace rato, sin embargo con el sentido metafórico. Y dice: las hojas de la milpa son de color verde, como el zacate de las praderas, y las mazorcas tienen tonos brillantes como el oro. ¿Ven? Aquí tenemos cómo hacemos comparaciones. El color verde de las hojas de la milpa, como el zacate de las praderas, y las mazorcas tienen tonos brillantes como el oro. Bueno, aquí tenemos los dos ejemplos de sentido literal y metafórico del texto de la mazorca. Veamos las diferencias para comprender mucho mejor. Tenemos el sentido literal y el sentido metafórico. Vamos a leer el primero. Las hojas de la milpa son de color verde, en el sentido literal, pero en el metafórico tenemos que las hojas de la milpa son de color verde, como el zacate de las praderas. ¿Ven? Estamos haciendo comparación en el sentido metafórico. Continuamos en el sentido literal. Y las mazorcas tienen tonos amarillos. Vamos al sentido metafórico. Y las mazorcas tienen tonos brillantes como el oro. Si se dan cuenta, es una comparación. Y para ser sinceros, el sentido metafórico le da más vida al texto. No obstante, podemos utilizar cualquiera de los dos en un poema. Ahora, para dejar este tema claro en torno al sentido literal y metafórico, ayúdenme a realizar estas frases de sentido literal a sentido metafórico. Veamos. Tenemos un recuadro donde tenemos frases de sentido literal. Por ejemplo, el carácter de una persona es serio y callado. Si se dan cuenta, la descripción es clara y directa. Sus ojos son pequeños y azules. El cabello, largo y negro. Y si describimos un objeto, una pluma de escribir es delgada y de tinta azul. En el sentido literal, estas descripciones son directas y claras. Pero ¿qué tal si las cambiamos a sentido metafórico? Por ejemplo, en el carácter de ser serio y callado, podríamos decir que el carácter es duro y silencioso como la piedra. ¿Ven? Estamos comparando. En el siguiente, los ojos son pequeños y azules en el sentido literal. Pero en el sentido metafórico podríamos decir: los ojos son pequeños como dos perlas de mar y ojos azules como el cielo de día. Vaya, el sentido metafórico tiene una mejor descripción y le da un mayor sentimiento. Veamos ahora en la descripción del cabello. Largo y negro en sentido literal, pero en sentido metafórico podría ser un cabello extenso como el camino a un valle y negro como una cueva sin salida. ¡Wow! En serio que el sentido metafórico está mucho mejor. Vamos por último. Pluma de escribir, delgada y de tinta azul, pero en sentido metafórico sería pluma de escribir, flaca como un popote y de tinta azul como el color del cielo. ¿Ya vieron? Las comparaciones entre sentido literal y metafórico. Vemos cómo en el literal son directas las descripciones y claras, pero en el metafórico utilizamos comparaciones para darle un mejor sentido.
Bueno amigos, espero estos ejemplos les ayuden a identificar cómo modificar de sentido literal al metafórico una descripción en los poemas. Mi recomendación es que lean 2 poemas más adelante y ustedes mismos cambien algunos textos descriptivos de literal a metafórico y se lo presenten a su maestro para que les diga si lo hicieron bien o necesitan practicar. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!